Hola, espero que todos se encuentren bien. Estoy tomando este tiempo para compartir contigo esta palabra que he recibido de parte de Dios. Ha venido a mí en una serie de diferentes momentos, comenzando desde el año pasado, cuando comenzó la pandemia, hasta la conclusión de hace como una semana y media, donde Dios me despertó a las 3 de la mañana y comencé a escribir lo que Él me estaba dando. Entonces supe que esto era un mensaje que me estaba dando para compartir, y lo he titulado Reubicación y Reasignación. Y entonces déjame comenzar por decirte que, como mencioné, comenzó hace como el año pasado. Cuando comenzó la pandemia, estábamos nosotros conectándonos, mi familia, mi esposo, mis hijos, estamos conectándonos con nuestros buenos amigos que tenemos, y ya llevábamos como una semana que estábamos todos en casa, trabajando desde casa, que había surgido esto de lo que estaba ocurriendo alrededor del mundo, esta pandemia básicamente que estaba por todas partes, ¿verdad? Y estábamos nosotros conversando, y era una reunión donde solo estábamos conversando y procesando juntos cómo nos estaba afectando, cómo estábamos nosotros procesando estas cosas. Y entonces estábamos compartiendo, así comenzó todo, compartiendo nuestras experiencias. Sé que en medio de todo lo terrible que estaba ocurriendo, la gente que estaba muriendo, el temor, ¿verdad? La confusión, tantas preguntas que habían, pero en medio de todo eso teníamos un sentir dentro de nosotros que Dios estaba haciendo algo significativo en su iglesia, en sus hijos, en sus hijas. Entonces estábamos hablando que sentíamos como esta invitación espiritual de parte de Dios de utilizar el tiempo adecuadamente, de valorar las cosas, era como la familia. Era un tiempo donde decíamos, wow, por fin estoy en casa, estoy con mis hijos, estamos más que nunca, estamos juntos. Entonces era algo que sabíamos que había algo ahí. Siempre hay algo que Dios puede redimir en medio de lo más terrible, en medio de algo que ha traído tanta muerte. Siempre la mano de Dios trae vida, Dios trae esperanza. Dios tiene un plan que va más allá de lo que esta vida nos pueda dar. Ni la muerte puede detener el plan de Dios, porque el plan de Dios va más allá de esta vida terrenal. El plan de Dios es un plan eterno. Entonces nosotros teníamos ese sentir que Dios estaba invitándonos, que había algo especial, algo por descubrir ahí para nosotros. Sí, decíamos sí a esa invitación. Entonces sabíamos que teníamos que usar nuestro tiempo adecuadamente. Creo que hubo un mensaje que compartí, que está también en mi canal, hablando de eso. Cuando salgamos de esta situación, ¿qué fruto vamos a tener? Vamos a haber hecho algo con nuestro tiempo, algo que traiga gloria a Dios, o va a ser solo que la voy pasando hasta que esto ya pare para regresar a mi vida normal. Y el reto de ¿por qué querrías regresar a tu vida normal? Que no quieres lo que Dios tiene para ti, que no realmente tienes una esperanza que hay algo mejor que lo que tienes ahora o quien eres ahora. Entonces todas estas cosas son cosas de las que hablamos que teníamos ese sentir, que cuando saliéramos de esto, que en ese entonces no teníamos idea que casi un año después aquí estaríamos todavía, pero en ese tiempo solo iba como un mes, y decíamos, teníamos el sentir de que cuando saldríamos de esa situación, cuando todo esto pasara, de que las cosas no iban a verse igual, y que las cosas iban a ser muy distintas, y que Dios estaba como aplanando a la tierra para como hacer como un comienzo para muchos. Entonces, aunque había una gran desigualdad tal vez en ese momento, pero que al final de todo eso iba a haber como un aplanamiento para muchas personas en diferentes aspectos, en diferentes áreas. Entonces, después más adelantito, mayo 17, mayo 19 del año pasado, durante oración también escribí algunos otros pensamientos que Dios me estaba dando durante mi tiempo de oración con Él, y eran referentes al arca de Noé. Entonces, desde ahí Él me empezó a hablar
y a darme similaridades, ¿verdad? Que iban mano a mano con lo que estábamos viviendo en ese tiempo. Obviamente, el evento de la Arca de Noé fue un evento catastrófico, un evento mundial donde las aguas cubrieron, ¿verdad? Todo en la tierra. Y no es una historia falsa, no es una historia de fantasía, esto es una historia verídica. Creemos todo lo que está en la Biblia, absolutamente que sí. No solo las partes que nos convienen, que nos gustan o que tienen sentido para nosotros, sino todo lo que está en la Biblia lo creemos. Y no nada más eso, pero la historia del Arca de Noé también es compartida por más de 300 culturas. Más de 300 culturas comparten y están de acuerdo de que hubo un evento, un diluvio catastrófico en la tierra en algún momento. Entonces esto es algo de lo que Dios me estuvo hablando acerca del Arca de Noé, que ese tiempo fue entrar a esa arca fue como una protección de Dios. Y esa arca para mí es su presencia de Dios. Esa arca es el corazón de nuestro Padre, es el corazón de Dios. Nuestra protección está en Él. Creo que hubo una invitación de que pudiéramos entrar en más comunión con Él. Y sabemos que después de que ocurrió ese diluvio, fue como un comienzo, ¿verdad? En el mundo, esa experiencia para Noé y su familia fue como un periodo de desarrollo, de estar como incubado, ¿verdad? De estar protegido para poder desarrollar. De estar protegido para poder crecer. Es un ambiente que protege el crecimiento, y creo que eso es algo que yo específicamente puedo testificar, y no voy a dar detalles, nada de eso, no es mi punto en este día, pero realmente interesante el crecimiento que podemos experimentar aún en medio, cuando todo alrededor es caos, cuando todo alrededor es pánico, es conflicto. Pero cuando entramos al arca de Dios, cuando entramos a comunión con Él, cuando entramos a su corazón, realmente podemos experimentar un desarrollo y un crecimiento en Él. Hay una bendición grande sobre los que pueden confiar en esos tiempos en Él, en su presencia, en tener comunión con Él. Entonces, otra cosa interesante que ver es que a lo que es bendición para unos, otros lo ven como maldición, o lo que es bendición para unos no es bendición para otros, dependiendo en dónde te encuentras. Lo vamos a ver diferente los que están adentro de la arca a los que no, a los que están afuera. Entonces eso es obviamente hablando en el aspecto espiritual, el conocer a Dios, el tener la cercanía con Él, el saber que Él es nuestra esperanza, el saber que tendremos vida eterna con Él. Todo eso trae una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, que sobrepasa cualquier situación, por muy terrible que sea. Nos da esa esperanza, esa es nuestra fe. Entonces, lo que viene a ser bendición para nosotros, eso mismo puede ser opuesto para otras personas cuando no están, ¿verdad?, en relación con el Creador. Ahora, la historia de Noé y su arca la encontramos en Génesis, capítulos del 6 al 9. Yo te quiero leer algunos versos específicos de esta historia, y voy a estarlos leyendo, y luego quiero darte algunos puntos que siento que Dios ha recalcado en mi vida, y que espero que van a ser de bendición también para ti. Entonces voy a empezar en Génesis capítulo 6, verso 5. Dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Lo que imaginaba y lo que la gente pensaba, dice, era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es,
y destruiré a todo ser viviente y todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado, pero Noé encontró favor delante del Señor. Entonces, este era el plan. El mundo estaba en una terrible condición y había un plan de destrucción, de dar un nuevo comienzo a Noé, que encontró favor delante del Señor. Dice que este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Entonces había esa íntima comunión con Dios que le ganó el favor, ¿verdad? Eso trajo favor. La íntima comunión con Dios nos trae favor. Y ese favor se miraba o se manifestó en forma de una invitación a primero conocer el plan de Dios durante este tiempo difícil que sería parte de la historia, y segundo, a tener la estrategia directamente de Dios para poder prepararse y poder sobrevivir este evento catastrófico. Y luego nos dice el verso 14 que le dijo Dios que construyera una gran barca. Entonces esa era la estrategia: vas a construir una gran barca. Verso 17 dice: mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser viviente que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en la barca junto contigo a una pareja, macho y hembra, de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Y luego vemos en el capítulo 7 que el diluvio cubre la tierra y comienza todas las aguas y da detalles sobre ese incremento de las aguas sobre la tierra. Capítulo 7, verso 17, fin de 16 y luego el 17. Dice: entraron un macho y una hembra, un hombre y una mujer de cada especie de los seres humanos, un hombre y una mujer, y de los animales, un hombre y una mujer, más bien un macho y una hembra de los animales. Dice: entraron de cada especie, tal como Dios había ordenado a Noé. Fue una orden de Dios. Luego el Señor cerró las puertas detrás de ellos. Así como hubo un tiempo de entrar, también hubo un tiempo que se tenía que cerrar esa puerta, y se cerró. Durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron la barca por encima de la tierra. Mientras el nivel del agua subía más y más por encima del suelo, la barca flotaba a salvo sobre la superficie. Hay seguridad en Dios. Aún dice que el agua subía más y más por encima del suelo, pero eso causaba que la barca flotara a salvo sobre la superficie. Finalmente el agua cubrió hasta las montañas más altas de la tierra, elevándose casi 7 metros por encima de las cumbres más altas. Cubrió las montañas más altas. A veces nos referimos a las diferentes áreas que gobiernan la cultura en que vivimos. Hablamos de las montañas, las diferentes montañas que gobiernan en nuestra cultura. Y aquí me impacta porque dice elevándose, dice que el agua cubrió hasta las montañas más altas, y sabemos que en esta pandemia hemos visto totalmente a cada área en nuestra sociedad ser impactada por esta pandemia. Hemos visto a toda esfera de influencia siendo impactada, teniendo que haber puesto una pausa, una interrupción
en todo lo que han hecho por años, hasta o sea, décadas, por muchos años, cosas que nunca habían parado, que han tenido que parar porque fueron afectadas por este evento global. Y dice que murieron todos los seres vivos que había sobre la tierra. Y luego vemos al final del verso 23, dice: las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en la barca, y las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150 días. Luego capítulo 8, verso 15 dice: entonces Dios le dijo a Noé: todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas, salgan de la barca. Entonces ahora es tiempo de salir. Entraron, obedecieron al entrar y ahora obedecen al salir. Dice: suelta a todos los animales, las aves, los animales los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Verso 20, luego Noé construyó un altar al Señor y ahí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivo y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas. Esa familia, esos animales, todos los que estaban dentro de esa arca, fueron esa semilla para lo que vendría, para el nuevo comienzo. Y luego dice, Dios confirma su pacto. En el capítulo 9, verso 1 dice: después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Verso 8, entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos: ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes. El verso 11, si yo confirmo mi pacto con ustedes, nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes, nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces Dios dijo: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Poderoso y muy maravilloso. Así es que cosas que podemos ver aquí es que Noé fue obediente. Noé fue obediente para entrar por fe, ¿verdad? Y así nosotros recibimos esa invitación y por fe aceptamos esa invitación de entrar a esa relación con Dios, de entrar a ese íntimo convivio con Él. Y hay consecuencias de no hacerlo, consecuencias de ser desobedientes, consecuencias de ser incrédulos. Eso trae por fruto desesperación y pánico. Lo opuesto de lo que recibimos cuando venimos a Dios. La recompensa de ser obediente, la recompensa que Noé pudo ver, la recompensa que nosotros podemos ver es que hay provisión divina, es que hay protección en la situación, es que hay un tiempo de profunda conexión familiar. Obviamente la familia fue instituida por Dios, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y este es algo
algo que es muy importante para Él y es necesario que nos mantengamos en el que nos creó y podamos tener la perspectiva de Él y podamos querer las cosas que Él anhela y que nos alineemos a lo que está en el corazón de Dios. Entonces esto es algo que recalca los nuevos comienzos, ¿verdad? Cuando hay un cambio, se siente ese cambio y hay un nuevo comienzo, una nueva era. También miramos muy significativo, muy importante, que fue un tiempo que Dios confirmó su pacto, el pacto que era un pacto eterno, un pacto entre Dios y su creación, el creador y su creación. ¿Y qué utilizó para confirmar ese pacto? ¿Cuál fue la señal de confirmar ese pacto? La señal fue un arco iris. Cuando Dios me decía eso, a las 3 de la mañana que yo escribía, Él me decía, Evelyn, me decía, el arco iris es mi idea. Fue mi idea. Y esto no es un nuevo concepto que Él creó. Esto es algo que directamente lo describe a Él, que es parte de su esencia, que nos habla. Apocalipsis capítulo 4, verso 3 nos dice, cuando describe esos versículos, ese capítulo describe el trono de Dios, nos dice el verso 3 que hay un arco iris que está alrededor de su trono. Entonces entiendo por qué me decía, el arco iris fue mi idea. Y ese arco iris lo representa a Él. No tan solo es algo que vemos, que veremos en el trono de Dios, es algo que está en la palabra de Dios, es algo que Él instituyó, es algo que lo representa, es algo que Él quiso traer de lo que está en el remo espiritual para hacerlo visible en la tierra. Pero también habla eso de los 7 aspectos del Espíritu de Dios. Entonces nuestro Dios no solo es una cosa, Él tiene una multiforme, ¿verdad? Él es tantas cosas. Y nos dice la palabra en Apocalipsis capítulo 4, verso 5, que hay 7 aspectos del Espíritu de Dios. Y son mencionados, entonces el arco iris tiene 7 colores. 7 colores representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios. Él eligió esto muy estratégicamente. Esto es algo tan significativo de los aspectos del Espíritu de Dios, de quién Dios es, de quién nosotros somos para Él, de que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Es un pacto eterno entre el Creador y su creación. Entonces esos son versos poderosos que podemos encontrar en la palabra de Dios. El arco iris es algo que se manifiesta, es como poder mirar, ¿verdad? Lo que no se ve es manifestado y de repente es visto. Y así en muchas formas es la fe, que podemos verlo en el Espíritu y cuando lo queremos tocar no hay, o sea, hay como algo mágico acerca de este arco iris, de los arcoíris. Hay algo hermoso donde ves, casi que se ve que es el cielo tocando la tierra y son cosas preciosas que Dios nos da, y esto es idea de Dios, representa este pacto, representa este amor, es un pacto eterno de parte de Dios, representa nuestra fe, representa esa conexión, esa unión de la tierra, de lo natural con lo espiritual. Él hizo esa conexión. Entonces, estos 7 aspectos del Espíritu Santo me recordaron de un libro que tenía ahí guardado y fui a buscarlo, y se llama Rainbow God. Rainbow God, The 7 Colors of Love, escrito por Johnny and Elizabeth Enlow, una pareja poderosa y que contribuye tanto en el reino de Dios. Pero este Rainbow God, Dios, el Dios del arco iris, habla de los 7 aspectos de su espíritu. Habla de Dios como comunicador, como padre, como creador, como proveedor,
como redentor, como maestro sabio y como rey. Entonces hay muchos aspectos del Espíritu de Dios. Y entonces por eso él utilizó el arco iris. Era algo que lo identificaba específicamente a él. Es algo de su trono, es algo de su esencia. Así es que entrando al arca, cuando entramos a la arca, entramos en confianza, entramos en completo rendimiento en nuestro llamado. Sí, tienes un llamado, pero ríndete a él. No porque hemos recibido un llamado paramos de rendirnos ante él. Tenemos que completamente rendirnos, de confiar cuando entramos a esas temporadas de parece que estamos escondidos, estamos siendo, ¿verdad?, cubiertos, y tenemos que someternos, tenemos que rendirnos completamente y en la espera. ¿Cuándo va a pasar esto? Ya estoy listo, ya estoy. Dios sabe tu tiempo específico. No te desesperes, ríndete ante Él, espera. Durante esa espera Él sabe cuándo es ese tiempo. Otra de las cosas importantes que recordar es que estamos entrando, pero no porque estemos entrando en esa arca, en ese tiempo de ser cubiertos, ¿verdad? Que sentimos que todo se puso en pausa, pero tenemos que recordar que aunque en lo natural se sienta así, en lo espiritual muchas cosas están ocurriendo. Hay movimiento en el rendimiento, hay movimiento en lo que parece que no se está moviendo, hay un movimiento espiritual y eso es muy importante. Hubo un tiempo que así como tuvo que entrar Noé, también tuvo que salir. No salimos de la presencia de Dios, pero ahora salimos a ser vistos por el mundo, a poner por obra lo que hemos recibido en ese tiempo secreto, en ese tiempo escondidos, en ese tiempo protegidos, en ese tiempo de desarrollo y de crecimiento. Hay cosas que se nos han sido añadidas para nuestra temporada, para nosotros ahora poner por obra. Y Dios les dijo que era tiempo de salir del barco. Entonces eso va a ocurrir. Hay un momento donde sales del barco y también eso requiere obediencia. Para Noé pasó un año y mitad de un mes para salir. Imagínense, nosotros ya casi llevamos un año. Entonces hay un tiempo de salir, pero ¿para qué? Salir para fructificar y multiplicar. Entonces, fructificación y multiplicación es una responsabilidad que tenemos de dar buen fruto. Cuando tenemos comunión con Dios, cuando tenemos intimidad con Él, vamos a dar fruto bueno, vamos a dar fruto de Dios y vamos a ver la multiplicación. Esa es la razón que uno sale, esa es la razón que se nos añade para nosotros ahora ser de bendición y traer gloria a Dios. Les dije al principio que había titulado este mensaje Reubicación y reasignación. Ahora, la reubicación es el movimiento, ¿verdad?, de un lugar a otro, y creo que eso es algo un poquito más obvio que sabemos que ha estado ocurriendo. Entramos en esta temporada y definitivamente al salir las cosas se van a ver muy, muy diferentes. Muchas piezas se han movido, muchas piezas continúan moviéndose y están siendo movidas y despachadas a diferentes lugares. Muchas personas se han cambiado de estados, de ministerios, han visto el cambio de una temporada a otra, a su esfera de influencia, a su círculo de amigos. Mucho cambio ha ocurrido. Hay personas que hasta de una casa a otra, muchas cosas que yo he mirado y que creo que eso es un poquito lo más obvio, pero esto es en el espíritu. Hay muchos hijos e hijas de Dios que Dios los ha reposicionado. Hay una diferente posición, reubicación para tu nueva temporada, porque hay cosas que Dios quiere y tiene preparadas para que hagas en esa nuevo momento, nueva era. Entonces tenemos que recordar que son las mismas olas que trajeron destrucción. Para los que no estaban adentro del arca, hubo destrucción, o para la mayoría lo percibieron de una forma. Son esas mismas olas que elevaron el arca y la movieron hacia su nuevo destino. Entonces, hacia
a ser reubicada a un nuevo lugar, a donde vendría un nuevo comienzo. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Hijos y hijas de Dios e hijas de Dios están siendo elevadas y reubicadas. Entonces, Dios ha hecho esas cosas. Dios te ha protegido, te ha movido y ahora vas a estar en un nuevo lugar. Cuando salgas vas a decir, ¿qué pasó? No sentía que estaba moviendo, no sentía que estaba avanzando, y ahora te vas a encontrar en diferentes lugares porque a Dios le place que estés ahí para esta nueva temporada. Tenemos que recordar que esta es la forma en que Dios milagrosamente obra, cosas que no tienen explicación naturales, que sabemos que únicamente Dios pudo traer ese aceleramiento, así como miramos que Dios es especialista. Eso creo que es lo que está ocurriendo, que ha movido a hijos e hijas del final de la línea hasta enfrente de la línea. Vas a decir, yo tenía el número 500 y ahora, ¿qué pasó? Soy número 5, soy número 2 en la línea. Entonces se va a ver muy diferente. La línea que tú miraste cuando entraste al arca de Dios no es la misma que va a estar ahí ahora que salgas. Así es que prepárate, porque es el favor de Dios, es el tiempo específico de Dios. Dios está haciendo algo para los que entienden sus asignaciones, para los que están en serio de desarrollar y caminar en lo que Dios les ha dado, de administrar correctamente e íntegramente lo que Dios les ha entregado y encomendado. Así es que eso es lo que ocurre, así como hizo con Esther, con David, con José, con Daniel, ¿verdad? Son cosas estratégicas que Él mueve, que Él reubica para sus propósitos. De igual manera, la reasignación está ocurriendo, la reasignación de recursos. Entonces, no nada más te ha posicionado y cambiado tal vez de lugar o te ha movido de lugar, sino que también ha reasignado los recursos que tú necesitas para desempeñar el trabajo que te ha dado durante ese tiempo. Es una transferencia de recursos que está ocurriendo, donde las riquezas que se encontraban con los impíos, ahora Dios las está transfiriendo y las ha reservado para los justos, para los que se mueven en la justicia de Dios, en la justicia del reino, no en la justicia humana, sino la justicia del reino de Dios. Entonces, hay victoria en Él. Tenemos que permanecer en Él, y si no lo hemos hecho, tenemos que encontrarlo para poder permanecer en Él. Todo está en Cristo. Él es nuestra esperanza. Él es el que tiene este pacto eterno. Él es el que nos protege. Él es el que nos da propósito. Él es nuestra esperanza. Y tenemos que recordar que en toda esta historia del arca y Noé, no nada más el arca era un contenedor, sino que Noé también era un contenedor. Y nosotros tenemos que ser esos contenedores que contienen la presencia de Dios, que llevan la presencia de Dios, que llevan esperanza, que llevan la luz del reino de Dios, que llevan la verdad. Tenemos que ser obedientes para poder mirar cosas maravillosas durante nuestro tiempo aquí en la tierra. Dice Mateo capítulo 6, verso 33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Seamos fieles con lo que Dios nos ha encomendado, no tengamos miedo, confiemos plenamente en Dios, estar con Él en todo momento, en las buenas, en las malas. Esta tierra pasará, su palabra no pasa, su presencia no pasa. Él es Dios, Él está sentado en el trono y Él se sigue moviendo milagrosamente a través de sus hijos e hijas aquí en la tierra. Camina en ese pacto que Él te ha entregado, créelo, arrópalo y arrópate de su presencia. Esa comunión íntima es nuestro tesoro. Espero que esto sea de bendición para ti. Hasta la próxima.